maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor e investigador titular del Departamento de Política y Cultura de aquí de la UAM, del área de investigación, cultura y sociedad de la misma universidad. Con mucha experiencia, obviamente, en estos temas de historia, geografía, paisaje de México. No leo más porque si no le quito su tiempo. Te damos la palabra. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues voy a presentar lo más rápido que se pueda pues esta ponencia. A ver si la tecnología me ayuda aquí. No quiere. Ya quiso. Bueno, pues voy a leer un texto para irme más rápido sobre este tema que está anunciado en el programa. Antes, pues agradecer a las organizadoras, a la doctora Araceli y a la doctora Gabriela por la invitación a presentar esta reflexión sobre un tema pues, muy específico que son las islas. Inicio. México cuenta actualmente con una gran actividad oceanográfica gracias a la amplia extensión de los mares mexicanos. Esto ha acrecentado el conocimiento sobre las especies endémicas, los recursos pesqueros y minerales, entre otros beneficios. Las islas mexicanas, en este sentido, contribuyeron a lo largo del siglo pasado a su desarrollo. De acuerdo con 3 fuentes disponibles sobre el registro inventario del territorio insular mexicano, que sería el régimen jurídico e inventario de las islas, cayos y arrecifes del territorio nacional de la Secretaría de Gobernación, otro el catálogo provisional de islas y arrecifes de la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, dependiente de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, ambos publicados en 1981, y el texto Islas Mexicanas, régimen jurídico y catálogo, publicado en 1988 por la Secretaría de Marina y de Gobernación. Se obtiene un registro de 3.067 elementos de entre islas, cayos, arrecifes y peñones emergidos, y cuya superficie en conjunto es oficialmente de 5.363 kilómetros cuadrados. Esta extensión es equivalente, para tener una idea, a la de las fronteras continentales del país. Existen islas de gran tamaño, como la isla Tiburón, en el Golfo de California, muy cerca de la costa de Sonora, que tiene una superficie de 1.208 kilómetros cuadrados, que es una dimensión similar a la del Distrito Federal. Las islas en México se han convertido a lo largo de los años en sitios estratégicos para el resguardo de la soberanía nacional, pues representan espacios para la vigencia de las fronteras marítimas. Además, constituyen importantes reservas ecológicas, varias de ellas son habitables y susceptibles de establecer poblaciones para actividades pesqueras, turísticas, científicas, entre otras. Para entender el proceso de integración de las islas mexicanas al concepto actual de territorio nacional, que es la imagen que tenemos aquí, voy a proceder en 2 sentidos. El primero trata de las dificultades que el Estado mexicano tuvo para ejercer la soberanía sobre su territorio insular, y el segundo, la necesidad de explorar, registrar y diseñar las estrategias para el aprovechamiento de los recursos y las posibilidades de desarrollo. En cuanto a las controversias internacionales sobre estos territorios, pues habría que decir que el Estado mexicano enfrentó estas controversias por recuperar y conservar estos territorios. Durante el gobierno de Porfirio Díaz surgieron conflictos que amenazaban la pérdida de islas. El caso más conocido en el lado del Golfo de México fue el de Cayo Arenas. A ver si la tecnología me ayuda. Sí, me ayudó. Gracias. Bueno, es que ya no lo tenía listo. Ahí viene la flechita, ahí está señalado lo que es el Cayo Arenas. Bueno, ¿qué pasó aquí? La Secretaría de Fomento en 1881 otorgó una concesión a una compañía de Baltimore para explorar las reservas de guano acumuladas en las rocas y acantilados de Cayo Arenas.
El guano, como saben, pues es un fertilizante muy importante y que generó guerras importantes por allá por donde nos habló Fabiola, acumuladas en las rocas y acantilados de Cayo Arenas y de las islas Pérez, Chica y Pájaros del arrecife de Alacranes, todo en esa zona que está ahí señalada. El incumplimiento de algunas condiciones del contrato condujo a su cancelación, pero los concesionarios no quisieron retirarse de los territorios y alegaron que el Cayo Arenas no formaba parte del territorio mexicano. En consecuencia, solicitaron la intervención del gobierno de los Estados Unidos, el cual decidió en 1885 tomar posesión de las islas en la zona de Campeche, junto con el archipiélago de Triángulos. El gobierno de Díaz tomó cartas en el asunto y comisionó al eminente científico Antonio García Cubas para primeramente demostrar mediante investigaciones cartográficas e históricas la posesión de México sobre estas islas, y en un segundo momento estudiar la zona para levantar un inventario de los recursos explotables e impulsar el desarrollo de actividades y establecimientos humanos que tradicionalmente desde siglos se vienen realizando por la cercanía con las costas mexicanas. Después de difíciles y continuas negociaciones entre ambos gobiernos, que se prolongaron por más de 10 años, los Estados Unidos desistieron en 1895 de su intención de apoderarse de dichas islas. Si bien en el Cayo Arenas México logra demostrar su posesión, en otros casos no tiene la misma suerte. Son ampliamente conocidas las controversias internacionales sobre la isla de la Pasión o Clipperton. Esta es una imagen del Cayo Arenas y ahora tenemos del lado del Pacífico, donde está la flechita, la ubicación de la isla de Clipperton. También, esta isla de la Pasión y otro caso, que hablaré también rápidamente, del archipiélago del norte, cuyos conflictos surgen en la década de los 90 del siglo XIX. El conflicto internacional entre México y Francia por la isla Clipperton inició formalmente en 1898 y se resolvió a favor de Francia hasta 1931. La historia de este conflicto no me da tiempo de contársela, solo les hablo del hecho. En cuanto al archipiélago del norte, aquí tienen una imagen de Clipperton, ya hecha por los franceses, es una imagen de 2005. Uno de los que exploraron esta fue Jacques Cousteau y descubrió hay varias cosas interesantes en la laguna que está ahí en medio. Una de las cosas importantes de esta isla Clipperton, los yacimientos que tiene abajo de nódulos polimetálicos, que entre otras cosas pues tiene el uranio, que resulta muy estratégico para las potencias, junto con la isla Clarion, que después veremos, y Hawái, forman el triángulo de zona de nódulos polimetálicos más grande del mundo. Bien, en cuanto al archipiélago del norte, donde está la flechita, es un lugar ubicado enfrente de la bahía de Los Ángeles, ahí en la parte norte se alcanza a ver. Es un grupo de islas situadas sobre esta bahía y no estuvieron contempladas dentro del Tratado de Límites de 1848. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos tomó posesión de ellas de facto. En 1894, el senador Esteban Cházari denunció esta situación en un discurso pronunciado en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con motivo de su incorporación como socio. Décadas más tarde, durante el gobierno ya de Manuel Ávila Camacho, ya muy entrado al siglo XX, se formó una comisión encargada de elaborar un dictamen sobre si México debía reclamar el archipiélago. Ahí tienen ustedes las islas, más o menos se ven, enfrente de la bahía de Los Ángeles. Se vio si México debía reclamar este archipiélago y la conclusión de esta comisión formada por el presidente fue evitar la reclamación y asumir la ocupación de facto por parte de los Estados Unidos. Todo esto, obviamente, en el contexto ya de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, las islas mexicanas han representado regiones de interés para otros países. La región del Pacífico ha sido quizá la de mayor importancia, ya que han registrado diversas ocupaciones ilegales a lo largo del siglo XX. Podemos anotar algunas invasiones, dos de ellas realizadas en la isla Tiburón. En la isla Tiburón, la primera por los canadienses en 1903 con el fin de extender sus dominios a esa porción de tierra. La segunda en 1911 por un alemán quien ocupó esta misma isla y solicitó al gobierno de la República la compra de dicho territorio, la cual obviamente fue negada. La isla Tiburón la tenemos del lado de Sonora y la isla Guadalupe la tenemos del otro lado. Y en esta isla Guadalupe se registran otras incursiones. En 1903, por estadounidenses nuevamente,
quienes realizaron una matanza ilegal de cabras para llevar carne a su país. En 1907, una expedición también de los Estados Unidos ocupó la isla con el objeto de apoderarse de ella. Destacamentos militares mexicanos lograron desalojar a los invasores y recuperar para México la soberanía que éste ejercía en ella. Por último, en 1910, esta misma isla, junto con las que conforman el archipiélago de la Revillagigedo, más abajo, corrieron el riesgo de posibles invasiones. El gobierno de México detectó a tiempo la situación, evitando la ocupación de estos territorios. Bueno, paso ahora a lo que sería este segundo aspecto, que tiene que ver con, esta es la isla de Revillagigedo, que tiene que ver entonces con las exploraciones científicas que se hacen en esta primera mitad del siglo XX como forma, pues, de ejercicio de esa soberanía. Estas exploraciones autorizadas fueron realizadas por científicos y militares nacionales y extranjeros al territorio insular. Estas expediciones se realizaban al mismo tiempo que el gobierno mexicano enfrentaba las controversias diplomáticas. La intención era establecer una vinculación con los científicos para no solo explorar, sino registrar y determinar las posibilidades de desarrollo de estos espacios. Es interesante resaltar que las exploraciones se concentraron en el Pacífico y además fueron realizadas por embarcaciones en su mayoría estadounidenses. Debo señalar que durante el Porfiriato las exploraciones estuvieron caracterizadas no solo por un interés científico, sino también por las posibilidades de que se establecieran compañías extranjeras para la explotación de los recursos. En cambio, para la época posterior a la Revolución, las expediciones científicas estaban encaminadas al registro de los recursos de las islas con el fin de aplicar los principios constitucionales que los determinaban como propiedad de la nación. De esta manera se realizaba su paulatina integración a lo que es el concepto de territorio nacional actualmente. Hablaré solo de algunas de estas exploraciones. Durante el Porfiriato, aquí en el Pacífico, y el Porfiriato y la Revolución, se puede mencionar las realizadas por el barco Albatros de la Comisión de Pesquerías del Gobierno de los Estados Unidos en los años 1888, 89 y 1891. La expedición estuvo a cargo del capitán Tanner, quien fue acompañado por el naturalista Alejandro Agassiz. En 1904, el mismo barco realizó otra exploración al Pacífico, en donde aportó importantes conocimientos sobre la topografía marina y descubrió la existencia de varias fosas profundas en las inmediaciones de las costas. El barco Academy de la Academia de Ciencias de California exploró entre 1905 y 1906 la península de Baja California. El Golfo o Mar de Cortés y las islas, incluyendo el archipiélago de Revillagigedo y Clipperton, en este sentido se lograron recolectar una gran cantidad de ejemplares de la flora y fauna marina, así como de la costa occidental de Baja California. Cabe destacar que una de las exploraciones científicas más importantes de las primeras décadas del siglo XX fue la realizada entre febrero y mayo de 1911. Fue organizada por el Museo de Historia Natural de los Estados Unidos, el cual nombró al capitán Townsend como director. Entre los científicos que participaron estaban el botánico J. Rose, Paul Perch, quien se encargaría de estudiar invertebrados, A.W. Anthony para el estudio de mamíferos y P.I. Ormond para las aves, y se utilizó la mencionada embarcación Albatros. El objetivo era recolectar ejemplares de la flora y fauna tanto de las islas como de las costas del Pacífico. De esta manera, por ejemplo, los miembros de la expedición solicitaron al todavía jefe político de la Baja California del régimen porfiriano, general Agustín Sanguinés, su autorización para cumplir con estos objetivos en las islas y costas bajacalifornianas. De acuerdo con una crónica sobre esta expedición, y que al parecer fue escrita por uno de los tripulantes, se menciona que se descubrió en la isla de San Marcos, Bahía de Mulegé, una especie de maguey nueva. También se descubrieron nuevas especies de la fauna, por ejemplo en la isla de Ángel de la Guarda, una nueva rata de campo, un nuevo ratón silvestre. En la isla Tiburón aparecieron 5 nuevas especies de mamíferos, una especie de coyote, una liebre americana, otra especie diferente de rata de campo, etc. Así como otra especie también de flora, en este caso del maguey. En la isla San Esteban también se encontraron nuevas especies, entre ellas un lagarto grande, otro nuevo espécimen de ratón y otra especie de maguey.
En la playa de la isla de Santa Catalina, cerca del lado oeste del Golfo de California, se hallaron varios cráneos de puerco marino, de donde probablemente los pescadores extraían el aceite. Igualmente, en la isla Espíritu Santo encontraron un nuevo ejemplar de una liebre negra. Pero quizá la aportación más importante de esa expedición radicó en que se descubrió en la isla Guadalupe, el 2 de mayo de 1911, una manada de aproximadamente 100 elefantes marinos, cuya especie se creía extinta. Los resultados de la expedición de 1911 despertaron el interés de científicos, principalmente oceanógrafos, por estudiar las especies endémicas del Pacífico. Empero, los acontecimientos que México vivió durante la lucha armada revolucionaria dificultaron la realización de más expediciones hasta 1921. Para este año se organizó en Berkeley, California, otra importante expedición por parte de la División del Pacífico de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia. Me voy a ir apurando. Digamos, todas estas expediciones entonces nos están remitiendo un amplio conocimiento que se está generando sobre los recursos marinos y, como decía al principio, es una forma entonces de ejercicio de esa soberanía. En ese sentido, entonces, una de las expediciones que se van a dar ya para mediados del siglo XX, en 1948, va a ser la realizada por la Escuela Superior de Guerra, que decidió organizar esta exploración a partir de la idea de que la mayoría de las islas, a pesar de las continuas expediciones realizadas anteriormente, dice la expedición, no han sido incorporadas a la vida activa de la nación. Se planteó en ese momento que los territorios insulares permanecían indiferentes a la población del país e inclusive los habitantes ignoraban que México poseía tan importantes territorios. Ante esta situación, la Escuela Superior de Guerra deseaba cumplir con el objetivo de elaborar un diagnóstico lo más completo posible, tanto de las condiciones en las cuales se encontraban las islas, como de sus posibilidades de desarrollo. Se buscaba realizar, y ahí cito la memoria de la comisión, investigaciones de carácter científico destinadas a presentar un cuadro general de los caracteres físico-biológicos y las posibilidades de aprovechamiento económico de los mares e islas mexicanos del Pacífico. Dice la misma memoria, había que presentar ante la opinión pública del país la trascendencia que tiene el conocimiento directo de dichas tierras y mares, hasta ahora punto menos que olvidados y cuyos recursos es preciso incorporar, con la máxima urgencia, al patrimonio nacional a fin de que puedan ser utilizados en beneficio de la nación. Solo así, se pensaba, era posible crear una conciencia de su importante papel en el desarrollo nacional. Su aprovechamiento constituye un importante aporte a la economía nacional, a la política interior con el reforzamiento de la soberanía y a la ampliación de los conocimientos científicos, particularmente la investigación oceanográfica. Se afirmaba en suma que era indiscutible que sin este sentimiento de propiedad, decía la memoria, no puede existir cariño ni preocupación por su suerte y su progreso. De esta manera, la expedición científico-militar se realizó, como decíamos, entre mayo y junio de ese año 1948. Para terminar, entonces, y muestro aquí esta imagen, la expedición señaló una zona de influencia en México, en el Pacífico, y esta zona de influencia es interesante debido a que pues, puede ser un antecedente importante a lo que es ahora la zona económica exclusiva, y que en ese sentido le da al país una nueva visión del mapa, en donde podemos ver esa zona económica en el radio que se extiende, ¿no? 200 millas después del mar territorial, y que en ese sentido pues, las islas le dan a México toda esta zona exclusiva para poder hacer investigación, aprovechamiento de recursos y demás, que pues en otro tiempo, en 100 años antes, no se tenía, ¿no? La isla Clipperton, por ejemplo, que está abajo del archipiélago de Revillagigedo, si lo puedo aquí señalar, por aquí está más o menos. Esta isla pues pertenece a Francia ahora y le da también un radio similar al de las islas Revillagigedo, con lo cual, bueno, a veces les digo a los alumnos que tenemos frontera con Francia debido a esta importante isla por los recursos
que ya mencioné, pero también por la geopolítica y demás. De ahí parten a veces para las expediciones y las pruebas nucleares que hace Francia. En ese sentido, entonces, bueno, vemos una imagen nueva de las fronteras que nos puede, pues, dar un concepto diferente al que en el imaginario podríamos tener, ¿no? Por el lado del Atlántico está más delimitado, ya que, pues, bueno, ahí están los Estados Unidos y tiene también su zona económica exclusiva. En ese sentido, entonces, el trabajo que ahora les acabo de platicar, pues tiene que ver con un poco este concepto del territorio nacional, a partir de considerar a las islas como parte de ese territorio mexicano, y como decía, pues la extensión que tienen estos terrenos, estas regiones, pues representan las fronteras terrestres que tenemos ahí, o sea que es una extensión bastante considerable por estudiar y conocer. Sería todo, muchas gracias. Sí, bueno, vamos a dar paso a las 4 ponencias y después va a haber los comentarios, porque ya no tenemos tiempo, vamos una por una, se hace un poco más largo, entonces ustedes vayan anotando sus preguntas, sus comentarios. También voy a hacer algunas preguntas y algunos comentarios, lo hacemos después de que terminen las ponencias. Vamos a dar paso a la ponencia del profesor Jorge Munguía. ¿Sí? Él me dice que estudió, porque no nos pasó nada, pero me dice que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Es sociólogo. Trabaja aquí, es profesor del Departamento de Relaciones Sociales en la revista Proceso, y no sé si él quiere decir algo más, que me dijo que él decía, ¿no? Bueno, entonces damos paso a su trabajo, ¿sí? Que es Paisaje y Relaciones de Poder en el caso de Tepoztlán, Morelos, ¿sí? Bueno, pues como decía la maestra, yo soy maestro aquí ya desde hace muchos años, estoy asignado en el Departamento de Relaciones Sociales, en el área de Educación y Cultura. Yo básicamente me dedico más bien a la crítica literaria que a reflexionar sobre cuestiones de paisaje, poder, arquitectura, etcétera, etcétera. Yo vine aquí por lo siguiente: resulta que los fines de semana me voy a Tepoztlán, ahí ya desde hace mucho tiempo vivo, y se abrió una radio comunitaria, Radio Tepoztlán, que pueden ustedes escuchar en el 92.3 de FM o por internet, radiotepoztlán.org. Y es una radio en donde pues registramos lo que está sucediendo en la región. Y lo que está sucediendo es muy grave. Hay dos proyectos que ya se han implementado y que están afectando a toda la zona. El primer proyecto descansa en el Plan Integral Morelos, así se llama, que tiene la finalidad de crear una especie de infraestructura que atraiga la inversión tanto nacional como extranjera. Es un proyecto conjunto entre la Comisión Federal de Electricidad con empresas italianas y españolas. El plan consta de 4 etapas. Aquí, bueno, yo hice una descripción detallada, nada más voy a darles los datos generales. La primera es la construcción de 2 centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 MB, cada una de las cuales consumirá agua y gas natural para producir energía. Estas se ubican en la comunidad de Huesca, Morelos, y están concesionadas a la empresa Abengoa, de origen español.
La segunda etapa es la construcción de un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro, que transportará diariamente 9.000 millones de litros de gas natural para las termoeléctricas, desde la refinería de San Martín Texmelucan en Puebla. El gasoducto pasará por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Las empresas españolas Elecnor y Enagás y la empresa italiana Bonatti son las responsables de su instalación. Bueno, pues esto es muy grave porque pues, pasa por la zona de Popocatépetl, que es una zona sísmica, y pues las comunidades aledañas de alguna manera han protestado. La tercera etapa de este plan es la construcción de una línea eléctrica de 20 kilómetros de longitud de la subestación Yautepec, que instalará la Comisión Federal de Electricidad. Y por último, la última etapa es el levantamiento de un acueducto de 20 pulgadas de diámetro que pretende trasladar 50 millones de litros diarios a las termoeléctricas. El trazo que seguirá va del municipio de Ayala a Huesca, Morelos, y tendrá una longitud de 20 kilómetros. El proyecto inició en mayo de 2012 y bueno, pues es un proyecto, como pueden ustedes darse cuenta, muy importante, muy fuerte, con serias consecuencias para las poblaciones y para la naturaleza. Y yo nomás voy a reflexionar sobre el caso del agua. Son 50 millones de litros diarios, perdón, 50 millones de litros diarios. Ya van a ver específicamente qué significa. La situación, como sucedió, fue lo siguiente: de repente un día aparecieron en el pueblo de Huesca un grupo de trabajadores con el uniforme de la Comisión Federal de Electricidad y empezaron a escarbar. La gente de la población se preguntó qué es lo que está pasando y empezaron a averiguar. Luego, dos mujeres comenzaron a hacer una pesquisa más detallada y descubrieron que la Comisión Federal de Electricidad construía una termoeléctrica. No sabían lo que era esto y pues inmediatamente convocaron a la población para enterarse de lo que significaba la termoeléctrica. Ante esto, el 15 de mayo de 2012 llegó la Comisión Federal de Electricidad e hizo una presentación del proyecto en donde resaltó los beneficios sin hablar de los efectos negativos. Es solo ante esta situación cuando responde, en este caso, una representación del Estado. Todo este plan integral Morelos tiene como finalidad pues, hacer un eje de desarrollo muy importante entre los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Distrito Federal y Veracruz. Y dentro de estos planes está la ampliación de la autopista y unir el puerto de Veracruz con el puerto de Acapulco. Ya vamos a ver más específicamente lo que significa la ampliación de la autopista en el caso de Tepoztlán. Bueno, cuando se escuchó esta presentación, la población la rechazó y convocaron a otros pueblos a discutir el proyecto. Así llegaron a varias conclusiones, de las que solo comento las referentes al agua por cuestiones de tiempo de exposición. Les digo, hay todo un cuestionamiento muy serio a este gasoducto que sale prácticamente del Popocatépetl. Bueno, en una primera conclusión, el proyecto integral Morelos implica un gasoducto de 160 kilómetros, 92% del trayecto en zona de riesgo volcánico, 2 centrales termoeléctricas en Huesca, un acueducto de 12 kilómetros y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, afectando directamente a más de un centenar de pueblos. De tal manera que el agua será escasa tanto para su consumo como para el riego, lo que afectará no solo la producción, sino que desecará los bosques. Segunda conclusión: las termoeléctricas en su funcionamiento no solo pierden mucha agua por la evaporación, sino que mezclan
sino que se mezclan con excesivos químicos que hacen difícil su recuperación. Un ejemplo del excesivo consumo que tiene una termoeléctrica es el de Petlatalco en Guerrero. La termoeléctrica consume más agua que el Estado de México y Distrito Federal juntos. Su gasto de agua anual reportado con agua es de 3.122 millones de metros cúbicos, 399.000 litros por segundo, cantidad suficiente para duplicar el riego de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Las termoeléctricas son las industrias de generación eléctrica que mayor impacto causan al agua. Con otras tecnologías, el gasto del agua sería casi nulo. Hay que recordar que toda esta zona es una zona soleada y pues se podría obtener otro tipo de energía, por ejemplo, la procedente del sol. Bueno, todo eso tendrá, todo el eje de la reflexión, recuperación que hice, es ver el impacto que está teniendo sobre el paisaje y específicamente sobre los recursos naturales. Todo eso tendrá un impacto térmico sobre la flora y la fauna de la región, es decir, se generará un cambio en el microclima que provocará la eliminación de algunas especies y la expulsión del hábitat de otras cuantas. Asimismo, se sabe por los estudios que han hecho varias universidades que el uso de alrededor de esos 50 millones de litros al día y la expulsión de diversos gases, pueden llegar a provocar lluvia ácida y efecto invernadero a varios kilómetros a la redonda, sin considerar que algunas casas de Huesca se encuentran a menos de 500 metros del sitio de construcción. Bien, estas son las famosas termoeléctricas. Y aquí podemos ver la manifestación de las gentes de los pueblos en contra de esas termoeléctricas. Ante esta situación, la comunidad se organizó y fueron las mujeres quienes propusieron un plantón a la entrada de la termoeléctrica para que no pasaran las máquinas y los trabajadores. También han convocado asambleas con la intención de defender su territorio y evitar el despojo. Durante todo el verano de 2012 pararon la construcción de la obra y luego han tomado la termoeléctrica en varias ocasiones. En una de esas circunstancias, el 23 de octubre de 2013, el gobernador Graco Ramírez mandó a 200 granaderos para romperlo. Hubo un enfrentamiento violento que logró expulsar a los rebeldes y reiniciar la construcción. Durante casi 2 años, en febrero de casi 2 años, en febrero de 2015, se inauguró la termoeléctrica, pero el pueblo sigue en resistencia. En un volante distribuido por las organizaciones defensoras se dice que, y cito textualmente, no vamos a renunciar a nuestra agua, nuestro medio ambiente, nuestra tierra. Este gasoducto y la termoeléctrica son un sinónimo de despojo y de destrucción, de ecocidio. Lo anterior, ya digo yo, muestra la convicción que poseen los integrantes de este movimiento, lo cual nos hace ver que la dignidad de los pueblos no está en venta. La defensa del patrimonio biocultural continúa y sobre todo que en este, como en muchos lugares, la lucha sigue. Aquí vemos pues parte de cómo se va construyendo. Aquí está la parte del riesgo volcánico que implica la parte negra que ustedes pueden ver. Hace referencia por dónde va el gasoducto, ahí cruza por una zona roja. Imagínense lo que significaría una erupción teniendo un gasoducto que lleva tal cantidad de gas. Y luego vemos cómo la escasez del agua por esta termoeléctrica pues va a afectar y va a cambiar el paisaje del lugar. Hay la evaporación del agua, como ya lo había dicho, por los químicos. Y bueno, pues abajo también pongo las manifestaciones de las diferentes organizaciones en contra de la construcción de esta termoeléctrica. Y aquí tenemos una pintura en una pared. No le temo a la represión del Estado, le temo al silencio de mi pueblo. La gente está participando, está muy activa. Como ya les había comentado, este proyecto integral de Morelos pues incluye la ampliación de la autopista que va de La Pera a Cuautla.
lo que se piensa hacer con la autopista es aumentar y alargarla. La ampliación cubre 21 kilómetros y tendrá 60 metros de ancho. Para su construcción se expropieron 125 hectáreas. Igual que en el caso de Huesca, la población se enteró del plan a través de los medios periodísticos. Bueno, hay que decir que desde los años 90 el pueblo de Tepoztlán ha sido foco de diversos proyectos modernizadores. Primero hubo el propósito de construir un teleférico a la punta del cerro y en ese lugar hacer un desarrollo turístico con hoteles, restaurantes, cafeterías y tiendas. Luego se propuso crear un club de golf y un centro turístico comercial, para la cual había que expropiar una gran cantidad de hectáreas comunales. Sin embargo, la población se organizó y creó diferentes instancias en defensa de Tepoztlán, que movilizaron a la población e impidieron su realización. Cuando varios activistas y pobladores se enteraron de la ampliación de la autopista, formaron el Frente en Defensa de Tepoztlán en julio de 2012. A partir de sus experiencias como luchadores, y a los pocos días reaccionaron con un primer comunicado en donde apelan al derecho de decidir sobre el propio territorio, como lo garantiza el artículo 2 bis de la Constitución del Estado de Morelos. En el comunicado indican, lo leo tal cual: nos oponemos a que las autoridades tomen decisiones unilaterales que van a afectar nuestro futuro. A nadie le vamos a pedir permiso para reclamar lo que por derecho ancestral nos pertenece. Además, señalan las razones simples y claras del rechazo a la ampliación. Primero, no es una necesidad de la comunidad, sino que es un requerimiento de los polos modernizadores para mover los productos que producen e integrar mejor la red de transporte que une la zona centro y el Atlántico con el Pacífico. Segundo, existen otras rutas viables y de menos costo económico y ambiental para los trailers. La mejor ruta para los vehículos es la carretera de Cañón de Lobos. La misma Secretaría de Comunicaciones así lo indica en su página web. También señalan que la ampliación viola dos decretos presidenciales: el de 1937, ordenada por Lázaro Cárdenas, en la cual se declara el Parque Nacional el Teposteco, y el decreto de 1988, que salvaguarda el corredor biológico Ajusco-Chichinauhua. Aquí en las partes azules hablan de alguna manera de la ampliación de la carretera. Bien, también se viola lo que es el programa de ordenamiento ecológico territorial. Esta parte la voy a plantear tal cual porque es muy importante. Bueno, este POE, como se le llama, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, lo plantea el propio gobierno estatal y señala que establece zonas de protección en donde está explícitamente prohibido la construcción o ampliación de la infraestructura. La autopista en su parte más alta cruza por una parte protegida y construir una ampliación en este lugar es violar el POE. Los criterios para las zonas protegidas son claras. En zonas federales, estatales y municipales solo se construirá equipamiento e infraestructura dedicada a la protección de ecosistemas. Se prohíbe la ampliación de las actividades productivas convencionales, además de que también se prohíbe la construcción o permanencia de algún tipo de infraestructura como la turística y de servicios. Bueno, frente a este problema, pues lo que han hecho los tepostecos es ordenarse o organizarse con el Frente en Defensa de Tepoztlán y rechazar la construcción de la autopista. Para esto se han amparado. Es muy interesante ver cómo la autopista pasa por terrenos ejidales y terrenos comunales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien está dirigiendo la construcción, ha comprado los ejidatarios con prebendas y dineros, pero los comuneros no han aceptado la ampliación de la autopista sobre sus terrenos. Y esto es muy importante porque de estos 20 kilómetros, 13 pertenecen a los comuneros, o sea, solo se pueden construir en pocos kilómetros, más de 5. Esto llama mucho la atención. Y por otro lado, al igual que en Huesca, los
tepostecos han ocupado los lugares de construcción de la ampliación de la carretera, pero ha habido represión. Tanto gentes de la policía como del ejército han desalojado a estos compañeros que defienden los intereses de Tepoztlán en varias ocasiones e inclusive el Frente ha recurrido a las autoridades para que los defiendan. ¿A qué me refiero para que los defiendan? Es que han hecho un amparo. En ese amparo, que ya se aceptó, se señala que se están tocando partes protegidas por decretos presidenciales que no pueden ser tocadas. Y obligaron a la empresa Tradeco a que no siguiera la construcción. Sin embargo, como muchas de las cosas que suceden en este país, aquí pueden darse cuenta, pues la construcción sigue. Aunque también, hay que decirlo, la lucha sigue por parte del Frente de Defensa de Tepoztlán. Aquí lo que ellos señalan y se oponen es que, primero, la ampliación de la autopista provocaría la extinción de la flora y fauna al ya no poder emigrar a la zona fría, de la zona fría a la cálida y a la inversa por falta de pasos y acueductos adecuados y suficientes. El asfalto y los gases de los automotores destruirían los bosques y tierras de cultivo, contribuyendo a una mayor contaminación del aire y facilitando enfermedades respiratorias. Les digo, esto es muy importante porque, bueno, recuerden, es un ecosistema. El que se amplíe una supercarretera a 60 metros, pues imagínense lo que significa para los animales cruzar la autopista. Pues muchos de ellos, inclusive ahora que no se ha ampliado, pues podemos encontrar una gran cantidad de animales atropellados por estos trailers. Hay otro punto por el que se niega, que aquí hemos señalado, se cancelaría el futuro de las industrias sin chimeneas, como es la visita a la zona arqueológica, a las pinturas rupestres, a los paseos y caminos por las veredas prehispánicas. Hay un punto que también quiero comentar, es que con la ampliación de la autopista se está tocando una zona muy importante, que es la zona arqueológica de Tlaxcomolco, en donde se han encontrado varias pirámides. Ustedes, si conocen Tepoztlán, se van a dar cuenta que uno de los atractivos es visitar una de las pirámides que están arriba. Bueno, esa es una de muchas pirámides. Hay 18 pirámides en las partes altas del Tepozteco. Y estas pirámides, bueno, representan, según lo han estudiado los antropólogos, una manera de concebir el tiempo que tenían los grupos náhuatl. Y al ampliarse la autopista, pues se afectará terriblemente todas estas zonas. Inclusive hay una parte muy importante en donde ya, pues, miren, esa es la parte de Tlaxcomolco y ese es el origen de una de las pirámides. Y bueno, pues los tepoztecos quieren caminos que unan y no que dividan. Aquí podemos darnos cuenta de los conflictos que existen entre los comuneros y los ejidatarios, ya lo comenté hace un momento muy brevemente. Aquí podemos ver cómo se está construyendo la autopista, vemos aquí algunas imágenes, aquí, estas son las pirámides, etcétera, etcétera. Bueno, nos podemos dar cuenta ya en suma, se me terminó el tiempo, pero podemos darnos cuenta que hay una lucha muy fuerte entre los grupos poderosos que quieren imponer sus proyectos modernizadores, pero afortunadamente hay una tradición de lucha en nuestro pueblo que lleva la movilización y que ha llevado en determinado momento a impedir precisamente esta modernización en aras de formas de vida solidarias en donde se respeta la ecología. Hace unos momentos alguna compañera que estaba aquí en la mesa pues hablaba de cómo para los indígenas y cómo para los mestizos que tienen esas tradiciones indígenas, la naturaleza no es únicamente un árbol, pues, sino es un alma y es una forma de vivir. Entonces, bueno, hay mucho más información, espero que la que haya yo podido exponer sea clara, y observamos muy claramente cómo precisamente hay una lucha política, una lucha de clases muy importante que está afectando el paisaje. No solo el paisaje natural, sino el paisaje social. Gracias.
Bueno, gracias. Okay, vamos a dar paso a la última ponencia, que está a cargo de mis compañeras de área, Yolanda Macié y Olivia Acuña. No tengo el currículum de ella, pero bueno, yo las conozco muy bien. Trabajan aquí, son profesoras investigadoras de aquí, del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco, del posgrado de Desarrollo Rural, sociólogas, veterinarias, economistas. Yolanda es doctora y Olivia doctorante, ¿no? También doctorante. Bueno. Y bueno, ellas trabajan muchísimo sobre el medio rural mexicano, ¿sí? Y entonces vamos a dar paso a su ponencia: Nuevos poderes en el paisaje rural alimentario, los agrocombustibles en México. Y después vamos a hacer comentarios generales y dar paso a preguntas. Sí. Les damos la palabra. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, comentarles antes que Yolanda Maciú y yo hemos estado trabajando en los últimos años el tema de los agrocombustibles y lo hemos articulado con el tema de la crisis alimentaria. Partimos entonces en ese sentido de cómo la incursión de la producción de los agrocombustibles en México, que si bien no es tan fuerte, no es un problema como si se está viviendo, por ejemplo, en Centroamérica, donde podemos ver grandes extensiones de producción de caña de azúcar para etanol y de palma africana para biodiesel. En México ya empieza a ser un problema, sobre todo en el sureste mexicano, y cómo ese problema se vincula con la situación de la crisis alimentaria en México. Bien, pues antes que nada, algunos elementos de carácter teórico que sustentan toda esta investigación que hemos hecho en los últimos años. Lo primero es que partimos pues del hecho de que este despojo, que generalmente está caracterizado por ser violento, es, como bien nos lo decía Marx y también las autoras Rosa Luxemburgo y Hannah Arendt, pues eso ha sido un proceso histórico, es un proceso continuo y una condición del capital, es decir, no lo podemos suponer como un elemento que se quedó en la acumulación originaria, sino esta como un proceso constante y que caracteriza cada vez más a los procesos actuales de acumulación del capital, ¿no? En ese sentido, pues vemos que hay una geoespacialización del capital que está buscando constantemente nuevos territorios, nuevos espacios geográficos para generar procesos de acumulación. Y nosotras lo que hemos visto es que este posicionamiento teórico pues en realidad tiene mucho sentido con todos los proyectos neoextractivistas que se están viviendo hoy en muchos países de América Latina, toda la construcción de las presas, las hidroeléctricas, etcétera, y también la expansión inmobiliaria, los agrocombustibles, el cultivo de transgénicos, operan o están inscritos, digamos, en esa dinámica de buscar, de la búsqueda del capital por nuevos territorios para explotar los recursos naturales, ¿no? Entonces, lo que partimos del cuestionamiento de cómo esa nueva fase incide en el problema de la crisis alimentaria, ¿no? De los alimentos, y es que cada vez más, pues digo, no solamente es que se transformen paisajes, que cotidianamente veíamos, ¿no? Sino que esto tiene un impacto muy fuerte en la producción de los alimentos, porque cada vez más se destinan tierras que estaban dedicadas a los granos básicos para
dedicarlas a este tipo de cultivos, ¿no? Por supuesto que estamos también partiendo del hecho de que aquí están acudiendo nuevos capitales y nuevos poderes. No son los agricultores, los campesinos mexicanos los que están produciendo la palma africana o la jatropha, son capitales e inversiones generalmente españolas, pero no solo, las que están llegando a producir estos nuevos cultivos, ¿no? Bueno, México ha tenido una incursión incipiente en estos nuevos combustibles que han sido muy cuestionados por que se dedican tierras que podrían utilizarse para producir alimentos a producir alimento, pero para los carros, ¿no? Para las máquinas. Lo que más hemos tenido, hubo un proyecto fallido en Sinaloa con maíz, pretendían fabricar etanol de maíz blanco para exportar a Estados Unidos, ese se bloqueó. Hay ahorita 2, 3 proyectos incipientes con sorgo para etanol también o con caña de azúcar para etanol, pero lo que más hay sembrado hasta ahorita es palma africana, que se está yendo sobre, una parte es el cuestionamiento de las tierras para alimentos, pero la otra es la deforestación de las selvas. Tienen un disfraz verde, la palma africana, dicen que se forman unos jardines súper biodiversos, lo cual no es cierto. Aquí vemos cómo se va homogenizando y hasta ahorita la palma africana se siembra en Chiapas, sobre todo, ha crecido mucho, aquí tenemos algunos datos, y es sobre todo para la industria pastelera, no es todavía para agrocombustible. Hubo algunos proyectos que son como de risa loca de Sabines, el gobernador anterior, que quiso simular que ya estaban produciendo biodiesel en Chiapas fletó hasta un avión y el transporte local de Tuxtla Gutiérrez, pero era pura simulación, estaba importando el biodiesel. Y la otra que parece que se está promoviendo cada vez más es la jatropha. La jatropha también en Chiapas la conocen como piñón, y el piñón es endémico de esta zona, pero falta investigación para seleccionar las variedades más productoras de aceite. Sin embargo, pues aquí está parte de la propaganda, ¿no? Para sembrar piñón. El piñón no es comestible, se considera una plaga o se usa también para cercos. Y entonces, bueno, pues nuestro cuestionamiento va por 2 vías. Una es el problema alimentario. Bien, bueno, el punto de partida, digamos, desde una perspectiva teórica, es que el capital busca externalizar los costos de la producción de algunos cultivos. ¿Qué quiere decir esto de externalizar costos? Es decir, la capacidad que tiene el capital, las inversiones, para transferir los costos sociales, ambientales, que implicaría que, por ejemplo, los europeos produjeran biodiesel, ¿sí? Entonces, por decirles algo, España y Alemania tienen unos proyectos para reestructurar toda su política energética, porque son países dependientes del petróleo, y entonces lo que buscan son territorios óptimos para que puedan producir estas energías alternativas en, por ejemplo, territorios de Centroamérica, ¿no? Entonces Alemania y España tienen grandes inversiones en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, para impulsar la producción de los agrocombustibles, y claro, lo que hacen es que transfieren recursos financieros, tecnología, los costos sociales que implica producirlos en esos países y los costos sociales. Y ellos, bueno, sí, renuevan todas sus energías, pero transfieren los costos a otros países. En ese sentido nos referimos a la externalización de los costos. Ahora, cuando nos referimos al tema de los, le pusimos ahí comestibles o combustibles, porque ha sido el gran dilema de todos estos cultivos. Tierras que estaban tradicionalmente destinadas a la producción de maíz, de frijol, etcétera, están siendo destinadas a la producción de estos cultivos. Entonces, el gran debate a nivel mundial es que no podemos dejar que tierras que estaban entonces básicamente para la producción de alimentos sean destinadas ahora a alimentar automóviles, ¿sí? En lugar de alimentar personas.
Entonces, ¿cuál es la situación de México? Bueno, México, como ustedes saben, somos cada vez más un país dependiente de la alimentación, hay una política diferenciada. Por una parte, México le ha apostado a las importaciones de alimentos de Estados Unidos, con el problema de que Estados Unidos cada vez dedica más producción de su maíz a la producción de etanol. Para darles una idea, hoy el 40% de la producción de maíz en Estados Unidos está destinada a la producción de etanol. Entonces, no es que no lo quieran vender el maíz, es que no pueden porque está destinado al etanol. El otro problema es que también en la política alimentaria México le ha apostado, bueno, el gobierno mexicano le ha apostado también a la producción en el estado de Sinaloa, ¿sí? Pero como dicen, los ricos también lloran, y en el 2011 les cayeron unas heladas impresionantes a Sinaloa, que pues se habla de un 80-70% de pérdidas de la producción de maíz blanco. Entonces, si por un lado estamos cada vez más sujetos al cambio climático y que son los grandes productores los que están produciendo el maíz que necesitamos para el consumo, y la otra es que tenemos a Estados Unidos como proveedor, pero cada vez limita más sus exportaciones de maíz porque las está destinando al etanol. Entonces la dependencia alimentaria nos coloca cada vez más en una posición de alta vulnerabilidad. Ese es, digamos, el problema que estamos viendo nosotras, ¿no? Ligado al tema de los agrocombustibles. Bueno, el otro tema al que nos hemos tenido que dedicar desde que tuvimos esta confluencia de intereses, Olivia y yo, es el problema energético del país. O sea, que empiecen a buscarse energías renovables, no solamente agrocombustibles, eólica, geotérmica, hidroeléctricas y demás. Significa, en el caso de los agrocombustibles, pues que el sector agrícola y el energético tienen vínculos nuevos, distintos, más estrechos, ¿no? Y todo esto forma parte, como comentaba Olivia, de una estrategia de los países centrales para depender cada vez menos del petróleo. ¿Qué está pasando ahorita que cayó el precio? Bueno, pues es parte de esta hegemonía, hay varias versiones, pero una es que Estados Unidos quiere seguir controlando el mercado de petróleo y entonces está abriendo sus reservas junto con las de sus aliados árabes para deprimir los precios y afectar a los países de la OPEP. Nosotros no somos los de la OPEP, estamos peor. Entonces, encontramos que aquí se hizo una reforma energética que varios autores han caracterizado como despojo, porque significa que en donde haya sospechas de que hay hidrocarburos en el subsuelo, así sea comunidad, ejido, propiedad privada, parque nacional, área natural protegida o lo que sea, la exploración de hidrocarburos tiene preferencia y es de, ¿cómo le llaman?, de interés público. Y primero hablaban de crear un régimen de servidumbre, luego lo bautizaron con, si no está de acuerdo el dueño, claro, luego lo bautizaron como ocupación temporal. Pero la cosa, el espíritu de la reforma energética es la misma. Pero entonces, pues, como estos proyectos estratégicos luego también son muy previsores, pues nuestros estrategas políticos de la reforma energética no esperaban la caída de los precios del petróleo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se estaba vendiendo lo que quedaba de hidrocarburos como en venta de garage, y ahora resulta que con los precios tan bajos ya no son redituables la mayoría de las inversiones de exploración. Y se están retirando. Ayer, sin ir más lejos, yo estaba preparando esto y ayer sale la noticia de 4 grandes consorcios petroleros que acaban de retirarse de la competencia por la licitación de varios campos, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos con este nuevo escenario es que lo que va a pasar es que sí va a haber más auge de estas inversiones en las nuevas energías mal llamadas renovables. Los parques eólicos también están dominados por empresas españolas, el acueducto, el gasoducto de Huesca y todos los riesgos que implica empresas españolas, y estamos viendo inversiones también españolas en palma africana y jatrofa. Donde sí hay grupos, al parecer mexicanos, son los productores de sorgo, que quieren hacer etanol de sorgo. Primero se había hablado de un proyecto en Tamaulipas, el último que yo leí ahora es en Veracruz, y en esta
los ingenios nunca se privatizaron después de que los rescató Fox, siguen en manos del Estado, producen mucho azúcar, pero ahora se están viendo que hay grupos interesados en comprar de nuevo los ingenios que son altamente productivos para producir etanol. Entonces creemos que ante esta caída del gramo de optimismo que había para vender lo que queda de petróleo, pues vamos a ver que estos grupos van a seguir buscando inversiones, y la palma africana y la jatropha, previsiblemente en Chiapas, altamente deforestadoras, van a continuar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que como Estado tiene rato que se abandonó el objetivo de la soberanía alimentaria, pero en esta venta de garage de lo que queda de nuestros recursos naturales, donde se está construyendo sobre infraestructura, o sea, hay una carretera en Tepoztlán, lo que quieren hacer otra, ¿no? Sobre carreteras hacer más, no atendiendo a las necesidades sociales. Pues bueno, quiere decir que estamos en un modo de acumulación cada vez más excluyente para grupos empresariales poderosos extranjeros o nacionales, porque en el caso, como les comentaba, del etanol, por lo menos hasta ahorita parece que los proyectos son nacionales, y hay un giro. Hasta hace unos 2 o 3 años que Olivia y yo empezamos a estudiar esto, parecía que Pemex no quería entrarle a estas nuevas energías. Con la caída de los precios del petróleo y la reforma energética que se está frustrando, parece ser que Pemex está comenzando a tener interés en invertir en los ingenios, en invertir en jatropha, en invertir en palma africana. Y bueno, pues nada más como conclusión, podríamos decir pues que no, nuestro futuro aquí, perdón, se me fue un dedazo con las prisas. Ay, tenemos un futuro nada alentador en cuanto a la entrega, como en venta de garage les comentaba, de lo que queda de nuestros recursos naturales, pero además ligándolo al problema alimentario, como no hay una política decidida para fomentar la producción alimentaria nacional sana, sustentable, pues lo previsible es mayor escasez y carestía de los alimentos, mayor ruina de los productores de alimentos, especialmente los pequeños, o sea, los campesinos, una agudización de la dependencia alimentaria y energética. Porque algo que se me olvidó decir con el panorama de la energía es que además importamos gas y importamos gasolinas. Vendemos petróleo crudo y el tipo mexicano de crudo es el que más ha caído, e importamos las gasolinas. Y entre las estrategias de la CFE está aumentar la red de gasoductos para el gas importado de Estados Unidos. Entonces, más dependencia energética y, desde luego, y esto tiene que ver directamente con nuestro tema, pues el deterioro consecuente de ecosistemas y de los paisajes rurales. Gracias. Bueno, perdón, quería comentar algo más. Sí, es que cuando Yolanda menciona el tema del sorgo para etanol, pues uno podría decir, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el sorgo es de consumo humano indirecto, porque es con lo que se alimenta el ganado. Entonces, por eso es que es importante y preocupante que se esté cada vez más impulsando estos proyectos. El tema de la palma africana es que aún en un contexto de precios bajos del petróleo, la palma africana se va a seguir sembrando en México porque somos el primer consumidor de pastelillos a nivel mundial. Y cada que ustedes lean una etiqueta de su gansito, los pinkies que compran y que dice aceite vegetal, es palma africana. Nada más. Pero no. Que vivan los gansos. Sí, vivan los gansos. Maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor investigador titular del Departamento de Política y Cultura de aquí de la UAM, del área de investigación, cultura y sociedad de la misma universidad, con mucha experiencia obviamente en estos temas de historia, geografía, paisaje de México. No leo más porque si no le quito su tiempo. Te damos la palabra.
Gracias, buenas tardes. Ya tardes. Bueno, pues voy a presentar lo más rápido que se pueda pues esta ponencia. A ver si la tecnología me ayuda aquí. No quiere. Ya quiso. Bueno, pues voy a leer un texto para irme más rápido sobre este tema que está anunciado en el programa. Antes, pues agradecer a las organizadoras, a la doctora Araceli y a la doctora Gabriela por la invitación a presentar reflexión sobre un tema pues, muy específico que son las islas. Inicio. México cuenta actualmente con una gran actividad oceanográfica gracias a la amplia extensión de los mares mexicanos. Esto ha acrecentado el conocimiento sobre las especies endémicas, los recursos pesqueros y minerales, entre otros beneficios. Las islas mexicanas, en este sentido, contribuyeron a lo largo del siglo pasado a su desarrollo. De acuerdo con 3 fuentes disponibles sobre el registro e inventario del territorio insular mexicano, que sería el régimen jurídico e inventario de las islas, cayos y arrecifes del territorio nacional de la Secretaría de Gobernación, otro el catálogo provisional de islas y arrecifes de la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, dependiente de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, ambos publicados en 1981, y el texto Islas Mexicanas, régimen jurídico y catálogo, publicado en 1988 por la Secretaría de Marina y de Gobernación. Se obtiene un registro de 3.067 elementos de entre islas, cayos, arrecifes y peñones emergidos, y cuya superficie en conjunto es oficialmente de 5.363 kilómetros cuadrados. Esta extensión es equivalente, para tener una idea, a la de las fronteras continentales del país. Existen islas de gran tamaño, como la isla Tiburón, en el Golfo de California, muy cerca de la costa de Sonora, que tiene una superficie de 1.208 kilómetros cuadrados, que es una dimensión similar a la del Distrito Federal. Las islas en México se han convertido a lo largo de los años en sitios estratégicos para el resguardo de la soberanía nacional, pues representan espacios para la vigencia de las fronteras marítimas. Además, constituyen importantes reservas ecológicas, varias de ellas son habitables y susceptibles de establecer poblaciones para actividades pesqueras, turísticas, científicas, entre otras. Para entender el proceso de integración de las islas mexicanas al concepto actual de territorio nacional, que es la imagen que tenemos aquí, voy a proceder en 2 sentidos. El primero trata de las dificultades que el Estado mexicano tuvo para ejercer la soberanía sobre su territorio insular, y el segundo, la necesidad de explorar, registrar y diseñar las estrategias para el aprovechamiento de los recursos y las posibilidades de desarrollo. En cuanto a las controversias internacionales sobre estos territorios, pues habría que decir que el Estado mexicano enfrentó estas controversias por recuperar y conservar estos territorios. Durante el gobierno de Porfirio Díaz surgieron conflictos que amenazaban la pérdida de islas. El caso más conocido en el lado del Golfo de México fue el de Cayo Arenas. A ver si la tecnología me ayuda. Sí, me ayudó. Gracias. Bueno, es rápidamente del archipiélago del norte, cuyos conflictos surgen en la década de los 90 del siglo XIX. El conflicto internacional entre México y Francia por la isla Clipperton inició formalmente en 1898 y se resolvió a favor de Francia hasta 1931. La historia de este conflicto no me da tiempo de contársela, solo les hablo del hecho. En cuanto al archipiélago del norte, aquí tienen una imagen de Clipperton, ya hecha por los franceses, es una imagen de 2005. Uno de los que exploraron esta fue Jacques Cousteau y descubrió hay varias cosas interesantes en la laguna que está ahí en medio. Una de las cosas importantes de esta isla Clipperton, bueno, los yacimientos que tiene abajo de nódulos polimetálicos, que entre otras cosas pues tiene el uranio, que resulta muy estratégico para las potencias, junto con la isla Clarion, que después veremos, y Hawái, forman el triángulo de zona de nódulos polimetálicos más grande del mundo.
Bien, en cuanto al archipiélago del norte, donde está la flechita, es un lugar ubicado enfrente de la bahía de Los Ángeles, ahí en la parte norte se alcanza a ver. Es un grupo de islas situadas sobre esta bahía y no estuvieron contempladas dentro del Tratado de Límites de 1848. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos tomó posesión de ellas de facto. En 1894, el senador Esteban Cházari denunció esta situación en un discurso pronunciado en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con motivo de su incorporación como socio. Décadas más tarde, durante el gobierno ya de Manuel Ávila Camacho, ya muy entrado el siglo XX, se formó una comisión encargada de elaborar un dictamen sobre si México debía reclamar el archipiélago. Ahí tienen ustedes las islas, más o menos se ven, enfrente de la bahía de Los Ángeles. Se vio si México debía reclamar este archipiélago y la conclusión de esta comisión formada por el presidente fue evitar la reclamación y asumir la ocupación de facto por parte de los Estados Unidos. Todo esto obviamente en el contexto ya de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, las islas mexicanas han representado regiones de interés para otros países. La región del Pacífico ha sido quizá la de mayor importancia, ya que han registrado diversas ocupaciones ilegales a lo largo del siglo XX. Podemos anotar algunas invasiones, dos de ellas realizadas en la isla Tiburón. En la isla Tiburón, la primera por los estadounidenses en 1903 con el fin de extender sus dominios a esa porción de tierra. La segunda en 1911 por un alemán quien ocupó esta misma isla y solicitó al gobierno de la República la compra de dicho territorio, la cual obviamente fue negada. La isla Tiburón la tenemos del lado de Sonora y la isla Guadalupe la tenemos del otro lado. Y en esta isla Guadalupe se registran otras incursiones. En 1903, por estadounidenses nuevamente, quienes realizaron una matanza ilegal de cabras para llevar carne a su país. En 1907, una expedición también de los Estados Unidos ocupó la isla con el objeto de apoderarse de ella. Destacamentos militares mexicanos lograron desalojar a los invasores y recuperar para México la soberanía que éste ejercía en ella. Por último, en 1910, esta misma isla, junto con las que conforman el archipiélago de la Revillagigedo, más abajo, corrieron el riesgo de posibles invasiones. El gobierno de México detectó a tiempo la situación, evitando la ocupación de estos territorios. Bueno, paso ahora a lo que sería este segundo aspecto, que tiene que ver con, esta es la isla de Revillagigedo, que tiene que ver entonces con las exploraciones científicas que se hacen en esta primera mitad del siglo XX como forma pues, de ejercicio de esa soberanía. Estas exploraciones autorizadas fueron realizadas por científicos y militares nacionales y extranjeros al territorio insular. Estas expediciones se realizaban al mismo tiempo que el gobierno mexicano enfrentaba las controversias diplomáticas. La intención era establecer una vinculación con los científicos para no solo explorar, sino registrar y determinar las posibilidades de desarrollo de estos espacios. Es interesante resaltar que las exploraciones se concentraron en el Pacífico y además fueron realizadas por embarcaciones en su mayoría estadounidenses. Ya lo tenía listo. Ahí viene la flechita, ahí está señalado lo que es el Cayo Arenas. Bueno, ¿qué pasó aquí? La Secretaría de Fomento en 1881 otorgó una concesión a una compañía de Baltimore para explorar las reservas de guano acumuladas en las rocas y acantilados de Cayo Arenas. El guano, como saben, pues es un fertilizante muy importante y que generó guerras importantes por allá por donde nos habló Fabiola, acumuladas en las rocas y acantilados de Cayo Arenas y de las islas Pérez, Chica y Pájaros del arrecife de Alacranes, todo en esa zona que está ahí señalada. El incumplimiento de algunas condiciones del contrato condujo a su cancelación, pero los concesionarios no quisieron retirarse de los territorios y alegaron que el Cayo Arenas no formaba parte del territorio mexicano. En consecuencia, solicitaron la intervención del gobierno de los Estados Unidos, el cual decidió en 1885 tomar posesión de las islas en la zona de Campeche, junto con el archipiélago de Triángulos. El gobierno de Díaz tomó cartas en el asunto y comisionó al eminente científico Antonio García Cubas para primeramente demostrar mediante investigaciones cartográficas e históricas la posesión de México sobre estas islas, y en un segundo momento estudiar la zona para levantar un inventario de los recursos explotables e impulsar el desarrollo de actividades y establecimientos humanos
que tradicionalmente desde siglos se vienen realizando por la cercanía con las costas mexicanas. Después de difíciles y continuas negociaciones entre ambos gobiernos, que se prolongaron por más de 10 años, los Estados Unidos desistieron en 1895 de su intención de apoderarse de dichas islas. Si bien en el Cayo Arenas México logra demostrar su posesión, en otros casos no tiene la misma suerte. Son ampliamente conocidas las controversias internacionales sobre la isla de la Pasión o Clipperton. Esta es una imagen del Cayo Arenas y ahora tenemos del lado del Pacífico, donde está la flechita, la ubicación de la isla de Clipperton. También, esta isla de la Pasión y otro caso, que hablaré también